Dios les bendiga. Bienvenidos a Hablemos de Teología. Gracias a Dios que nos da la oportunidad en esta mañana de estar aquí reunidos a través de las aplicaciones, a través de la página web o a través de los diferentes dispositivos que usted se conecta en esta mañana, a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram o a través de cualquier aplicación donde encuentre a Radio Sion Internacional. Así que es una bendición acompañarlas en esta mañana de sábado, donde tenemos la misericordia de Dios, donde estamos felices porque Dios está con nosotros, porque Dios nos ha ayudado hasta hoy y porque aquí estamos bajo la misericordia del Señor con una oportunidad más de aprender muchísimo más de su palabra, muchísimo más de Dios, que es el objetivo de este programa Hablemos de Teología. Así que sin más preámbulos, pues entonces vamos a dar inicio a este tercer programa de hoy, que en un mes nuevo, ¿no? Marzo ya inició, va rapidísimo este año, pero bueno, gracias a Dios que lo mejor de todo es que Dios está con nosotros para enseñarnos, para ayudarnos, para moldearnos y por supuesto con su palabra podemos aprender muchísimo más de Dios. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que en esta mañana Él nos respalde, nos ayude, que usted allí pueda tener un oído dispuesto, un corazón abierto a la palabra del Señor y también usted pueda retener, tanto usted como yo podamos retener la palabra del Señor y esta reflexión y toda esta enseñanza bíblica sea de mucha edificación para todos. Así que allí le invito para que usted también haga esta oración conmigo y hablemos con el Señor. Padre Santo, bendito Jesús, en esta mañana te quiero dar gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad de estar aquí reunidos en este programa Hablemos de Teología para hablar más de ti, para aprender, Señor, que seas tú usando mi vida para que a alguien le llegue esta palabra a su corazón, Señor. Tal vez haya alguien allí en estas pantallas, Señor, con una vida tal vez necesitada, Señor, de una palabra, de un consejo, de algo que necesite, Señor Jesús, en esta mañana, que sea de parte tuya, mi Dios, esta enseñanza y que los que te hemos aprendido a conocer, Señor, los que nos hemos acercado a ti, Señor, una vez más tengamos nuestros oídos sensibles para oír tu voz, para escuchar lo que tú nos quieres enseñar en esta hora, mi Dios. Te lo pido, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, así vamos a hacer este programa número 3, como les decía. Entonces, vamos a empezar con un poco de algo de recuento, ¿no? De lo que hablamos en el programa del sábado anterior, que fue acerca de la teología cristiana, la importancia que tiene la teología cristiana para nosotros y lo útil que es, ¿no? Teniendo en cuenta que la Biblia es la fuente de la teología. Entonces, ya definiendo un poco más, empezamos definiendo la teología, luego llegamos hasta la teología cristiana y hoy vamos a ver un poco más de algunas ramas que hacen parte de la teología cristiana y de esta manera entonces ir profundizando poco a poco con un lenguaje sencillo. Espero que yo sea muy clara con ustedes, que es lo que trato de hacer, utilizar las palabras más sencillas, más claras y adecuadas para que podamos comprender esta apasionante ciencia de la fe que es la teología. Entonces, la teología cristiana
de la que hablamos en el programa anterior, pues nos plantea 4 ramas, ¿sí? Dentro de la teología cristiana está la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la teología práctica, ¿sí? Esas ramas hacen parte de la teología cristiana, ¿sí? Entonces, hoy específicamente vamos a empezar a definir o a conocer, porque créanme, yo también estoy aprendiendo una cantidad de cosas a través de estos programas, a través de estas enseñanzas, porque para yo podérselas transmitir, pues también debo yo aprender primero. Entonces vamos hoy a definir una de las ramas de la teología cristiana, que es la teología bíblica, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Para qué nos sirve? Y por supuesto, la vamos a relacionar con la Biblia, que es la palabra de Dios. Y a propósito de la Biblia, la teología cristiana y sus ramas, como son la teología bíblica, la teología histórica, la teología sistemática y la práctica, todas tienen como base fundamental la Biblia. Nos basamos en la palabra del Señor, en lo que dice la Biblia, en lo que nos plantea la Biblia. Entonces, no estamos desenfocados de lo que nos enseña y nos dirige la palabra de Dios. De esta manera, entonces, la teología bíblica tiene que ver con un término que de pronto para los cristianos que hemos tenido la oportunidad de tener algunos estudios un poco más acerca de la teología, o si no, pues de alguna manera en nuestros cultos, a través de las predicaciones, a través de algunas enseñanzas de algunos maestros de la iglesia, o a través de las redes sociales también hay mucho contenido o información a través de internet donde podemos encontrar un concepto que les voy a mencionar, y es dentro de la teología bíblica está la teología exegética, ¿sí? Que tiene que ver con la exégesis, que seguramente usted lo ha escuchado, o si no lo ha escuchado, pues entonces hoy lo está haciendo y vamos a aprender un poco sobre este término. La teología bíblica o teología exegética tiene que ver con la interpretación del contenido de la Biblia, ¿sí? Entonces, un exegeta o una persona que hace exégesis es alguien que se encarga o tiene el oficio de interpretar el contenido de la Biblia, todo con un objetivo, para lograr que se entienda y se comprenda el mensaje, ¿sí? Entonces, esa persona tiene, digamos, como que ese encargo, ¿no? Está totalmente encargada de interpretar el contenido de la Biblia. Por eso alguien que esté inmerso, o más bien que esté interesado en conocer a Dios, pues debe acercarse a la Biblia, como lo he dicho también en otras ocasiones, pero también debe comprender de manera correcta lo que dice la palabra del Señor. Incluso la Biblia nos indica, hay un versículo que nos indica que retén la forma de las sanas palabras, y también que debemos entender o atender a los mensajes de la Biblia tal y como se nos ha enseñado. Es una recomendación de Pablo que también está escrito en la palabra del Señor. Entonces vemos que la exégesis está
es tan importante al momento de uno querer entender y comprender el contenido de la Biblia, ¿cierto? Ahora, la teología exegética o teología bíblica, para que a usted le suene como más familiar y más sencillo, la teología bíblica tiene unas subdivisiones o tiene unas ramas también que nos permiten, digamos, acceder o alcanzar más información para nosotros poder enriquecer todo el contenido y tener una mayor comprensión del contenido de la palabra del Señor. Entonces, un ejemplo, alguien quiere leerse un capítulo de la palabra de Dios, pero hay palabras que no entiende, hay términos que no comprende, hay lugares que se mencionan y bueno, ¿eso qué es? ¿Eso dónde es? ¿Por qué se llama así? ¿Cierto? Y esas subdivisiones de la teología bíblica nos ayudan a responder esas preguntas. Entonces, dentro de la teología bíblica está la introducción bíblica, ¿sí? ¿Esto de qué se trata? Son estudios previos o estudios que se hicieron antes sobre, o más bien para interpretar la Biblia, donde aparece la arqueología bíblica, donde aparecen hábitos, costumbres de los pueblos antiguos. Entonces, como les decía ahora, esto va a ser muy útil para nosotros entender un pasaje bíblico mucho mejor. Si nosotros de pronto vimos un versículo y bueno, eso se refiere también a la costumbre de ese tiempo, de ese pueblo, o al hábito que tenía ese pueblo en esa edad, en esa época, y también de pronto el entorno que lo rodeaba, el ambiente en el que vivía, y todo eso nos ayuda a comprender. Cuando usted empieza a investigar esas costumbres y esos hábitos, ese entorno, esa geografía, todo eso nos va a ayudar a comprender muchísimo mejor el texto bíblico y se nos va a facilitar para enseñarlo muchísimo mejor a otras personas. De eso se trata la teología bíblica o exegética y una de sus ramas, que es la introducción bíblica. No quise extenderme en otras ramas que tiene la teología bíblica porque bueno, ya el tema sería muy amplio, pero si usted desea hacerlo, fabuloso. Si quiere dejar comentarios al respecto de la teología bíblica o si tiene alguna inquietud, claro, lo puede hacer allí en los comentarios de nuestras diferentes redes sociales, de YouTube, de Facebook, de Instagram. Estamos como Radio Sion Internacional.